Noé fue un hombre que marcó su época. Vivió en un mundo donde la maldad parecía no tener límites, pero aún así eligió hacer lo correcto. Imagina esto. Estás rodeado de personas que solo piensan en cosas malas, donde la justicia es ignorada y la violencia es parte del día a día. En medio de todo eso, Noé decidió ser diferente. No se dejó llevar por la corriente. Prefirió nadar contra ella. ¿Y sabes qué nos enseña esto? Que es posible mantener la integridad, incluso cuando parece que todo lo demás se está desmoronando. Noé tenía algo especial. Caminaba con Dios. Esa relación era lo que lo mantenía firme, incluso cuando todo a su alrededor parecía derrumbarse. ¿Te has detenido a pensar en lo importante que es cultivar este tipo de conexión en tu vida? Puede ser a través de una oración sincera, de reflexionar en la palabra de Dios o de actuar de manera que refleje los valores en los que crees. Fue esta relación con Dios la que le dio a Noé la fuerza para enfrentar uno de los mayores desafíos de su vida. Cuando Dios le pidió a Noé construir el arca, recibió un llamado que parecía una locura. Imagina a alguien diciendo que va a construir un barco enorme porque viene un diluvio que nadie ha visto nunca. ¿Qué pensarías? Pues sí, Noé fue ridiculizado, cuestionado, pero no se dio por vencido. Siguió cada instrucción de Dios con obediencia y paciencia. Esto nos recuerda que, a veces, Dios nos llama a hacer cosas que no tienen sentido para los demás, o incluso para nosotros mismos. Pero obedecer, aunque sea difícil, siempre es el camino más correcto. Construir el arca no fue rápido ni fácil. Fueron décadas de trabajo. ¿Te imaginas cuántas veces Noé debe haberse sentido cansado, solo o incluso con ganas de renunciar? Pero siguió adelante. Perseveró porque sabía que ese esfuerzo formaba parte de algo mucho más grande de lo que podía entender en ese momento. Esa perseverancia es una lección para nosotros. ¿Cuántas veces nos desanimamos ante algo que parece tardar mucho o ser imposible? Noé nos muestra que, con fe y determinación, podemos completar incluso las tareas más difíciles. Después de que el diluvio terminó y las aguas bajaron, Noé y su familia comenzaron una nueva etapa. No sabía exactamente qué le reservaba el futuro, pero confiaba en que Dios tenía un plan. ¿Y lo más increíble? La historia de Noé no terminó ahí. Su legado continuó a través de sus hijos y de las bendiciones que él proclamó. Cada acción, cada elección que tomó, ayudó a moldear el futuro de las naciones. Esta historia es mucho más que un relato antiguo. Es un mensaje vivo que sigue enseñándonos sobre la fe, la obediencia y la perseverancia. Noé nos inspira a ser personas que marcan la diferencia, incluso cuando el mundo parece estar en caos. Así que, la próxima vez que te sientas pequeño o sin fuerzas para continuar, recuerda a Noé. Era solo un hombre común, pero con una fe extraordinaria. Y eso hizo toda la diferencia. Noé fue un hombre común que vivió una historia extraordinaria. Enfrentó un mundo lleno de corrupción y maldad, pero eligió ser diferente. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Dios no lo eligió por ser perfecto, sino por estar dispuesto a escuchar y actuar. Esto ya nos da una gran lección. Dios no busca perfección, Él busca corazones abiertos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has pensado que no eras lo suficientemente bueno para algo? Noé nos muestra que Dios puede usar a cada uno de nosotros, incluso con nuestras fallas. Cuando Noé comenzó a construir el arca, no tenía idea del impacto que su obediencia tendría. Era un trabajo enorme, y enfrentó burlas, críticas e incluso desprecio. Aún así, continuó. ¿Por qué? Porque confiaba en el plan de Dios. Esto nos hace reflexionar. ¿Qué estamos construyendo hoy que requiere paciencia y perseverancia? Puede ser un sueño, una relación o incluso tu fe. Noé nos enseña que lo importante es seguir adelante, incluso cuando parece difícil. Durante el diluvio, Noé no solo sobrevivió, también cuidó del futuro. Imagina el trabajo de mantener a tantos animales seguros y alimentados mientras el mundo afuera estaba sumergido. Esta historia nos recuerda que, incluso en tiempos de caos, debemos proteger lo que es más importante. Tal vez estés enfrentando tu propia tormenta ahora mismo. Al igual que el arca fue el refugio de Noé, Dios puede ser tu abrigo en las dificultades. Después de 12 meses de espera, el arca finalmente se detuvo en el monte Ararat, y las aguas comenzaron a descender. Fue un proceso lento, lleno de paciencia y fe. Cada pequeño signo, como la paloma trayendo una hoja de olivo, era un mensaje de esperanza. Esto nos invita a reflexionar. ¿Cuáles son los pequeños signos que traen esperanza a tu vida? A veces, puede ser un gesto de bondad, una oración respondida o incluso una nueva oportunidad. Cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue construir un altar y agradecer a Dios. Antes de pensar en su casa o en cómo reiniciar su vida, puso a Dios en primer lugar. Esto nos enseña mucho sobre gratitud y prioridades. ¿Cómo demuestras tu gratitud?
Tal vez sea reservando un momento del día para orar o simplemente reconociendo las bendiciones que recibes. Fue en ese momento cuando Dios hizo un pacto con Noé y toda la creación. Prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio, y el arco iris se convirtió en el símbolo de esa alianza. Algo tan simple como un arco iris tiene un significado profundo. Es un recordatorio de la gracia y las promesas de Dios. ¿Te has detenido a pensar en cómo Dios usa pequeñas cosas para reafirmar su amor por nosotros? Puede ser una palabra de consuelo, un momento especial en la naturaleza o incluso las personas que nos rodean. La historia de Noé no es solo sobre el pasado. Es un mensaje vivo sobre obediencia, perseverancia, fe y esperanza. Nos desafía a confiar en los planes de Dios, incluso cuando parecen difíciles de entender. Entonces, ¿qué tal si miras tu vida hoy y te preguntas, ¿qué puedes construir, proteger o agradecer? Noé nos mostró que, con Dios, siempre hay un nuevo comienzo. Después del diluvio, la tierra fue renovada, pero también comenzó una nueva jornada para Noé y su familia. Dios hizo una promesa, pero esta promesa vino con responsabilidad. Él estableció nuevas reglas para el mundo, incluyendo un principio fundamental: el respeto por la vida humana. En Génesis capítulo 9, versículo 6, Dios dice que quien quite la vida a otro ser humano, también perderá la suya. Esto nos enseña que la vida es sagrada, algo que debemos valorar profundamente, ya sea la nuestra o la de los demás. ¿Cómo estás tratando la vida que Dios te dio? ¿Y la vida de las personas a tu alrededor? Dios también dio una misión a Noé y su familia: ser fructíferos, multiplicarse y poblar la tierra. Pero esta invitación era mucho más que solo tener hijos. Se trataba de reconstruir el mundo basado en los principios de Dios. Esto nos hace reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida puedes comenzar de nuevo buscando la orientación divina? Podría ser en tu trabajo, en tus relaciones o incluso en tu fe. A pesar de todos los cambios, Dios seguía siendo soberano, guiando a la humanidad con su plan perfecto. Esto nos da una sensación de paz. ¿No es así? En un mundo lleno de incertidumbres, saber que Dios está en control nos trae esperanza. ¿Cómo sería si confiaras completamente en la soberanía de Dios, incluso cuando surgen dificultades? La alianza de Dios con Noé es un ejemplo claro de gracia. Noé no era perfecto, pero Dios eligió usarlo para restaurar a la humanidad. Esa misma gracia está disponible para nosotros hoy. Solo necesitamos volvernos hacia Él. Noé y su familia estaban a punto de comenzar de nuevo, con un mundo devastado a su alrededor. ¿Qué quedaba? Lo que llevaban consigo en el arca. En Génesis capítulo 9, versículo 20, vemos a Noé iniciando este nuevo ciclo plantando una viña. Este simple acto simboliza un nuevo comienzo para la humanidad. Incluso en medio de la destrucción, Dios siempre ofrece una oportunidad para empezar de nuevo. Noé tenía la gran responsabilidad de no solo repoblar la tierra, sino también de establecer nuevos estándares para la vida. Esto nos enseña algo importante. Nuestras elecciones diarias importan. ¿Has pensado en el legado que estás dejando para las próximas generaciones? Después del diluvio, Noé vivió de forma sencilla. Plantó viñas, cuidó la tierra e hizo lo que era necesario. Esto nos muestra que, a veces, Dios nos llama a cosas grandes, pero también nos enseña a valorar las tareas cotidianas. Las relaciones familiares de Noé con sus hijos, Sem y Jafet, también desempeñaron un papel crucial en este nuevo comienzo. No sabemos muchos detalles sobre cómo vivían, pero sabemos que había una fuerte conexión entre ellos, algo que sustenta cualquier reconstrucción. Sin embargo, incluso Noé, siendo un hombre justo, cometió errores. En Génesis, vemos un momento en el que se embriaga. Incluso los más fieles pueden tener debilidades. Esto nos recuerda que nadie está exento de fallar. Después de beber, Noé quedó vulnerable y desnudo dentro de su tienda. Uno de sus hijos, Cam, vio esto y reaccionó de manera irrespetuosa, contando a sus hermanos lo que había presenciado. Pero Sem y Jafet, sus otros hijos, actuaron con respeto y cubrieron a su padre sin mirarlo. Este episodio revela mucho sobre el respeto y las consecuencias de nuestras acciones. ¿Has pensado en el impacto que tus actitudes, por pequeñas que sean, pueden tener en las personas a tu alrededor? La historia de Noé, aunque antigua, trae lecciones valiosas para nosotros hoy. Nos recuerda la importancia de comenzar de nuevo basándonos en los principios de Dios, cómo nuestras elecciones afectan no solo nuestra vida, sino también las generaciones futuras, y como siempre debemos actuar con respeto y honor, incluso en las pequeñas acciones. Este episodio nos enseña la importancia de respetar y tratar a los demás con empatía, especialmente cuando están vulnerables. Cam, al deshonrar la privacidad de su padre, nos muestra cómo nuestras actitudes pueden afectar profundamente a las personas que nos rodean. En el caso de Noé, cuando se enteró de lo que sucedió, pronunció una maldición sobre Canaán, hijo de Cam.
Esto puede parecer severo, pero refleja la seriedad de una falta de respeto y cómo nuestras elecciones impactan a las generaciones futuras. ¿Qué estás sembrando para el futuro de tu familia? ¿Semillas de bendición o de maldición? La actitud de Sem y Jafet fue diferente. En lugar de exponer el error de su padre, eligieron actuar con honor y respeto. Cubrieron a Noé sin mirarlo, demostrando que el respeto debe ser algo que cultivemos incluso cuando nadie nos observa. En un mundo donde la deshonra a menudo se normaliza, somos desafiados a vivir con más integridad y consideración. ¿Qué actitudes estás tomando que demuestran respeto y honor, tanto en las pequeñas como en las grandes acciones? Este episodio también nos recuerda la importancia de estar siempre vigilantes. Aunque era justo, Noé falló en momentos de debilidad. Esto nos enseña que la vida cristiana no se trata de ser perfecto, sino de estar atentos a los momentos de vulnerabilidad y buscar fuerza en Dios para superarlos. ¿Cómo has estado buscando acercarte más a Dios en tus momentos de debilidad? Aunque este error trajo serias consecuencias, también dejó valiosas lecciones. La maldición de Canaán afectó no solo ese momento, sino que también marcó un hito histórico entre los cananeos y los israelitas. Las decisiones de hoy pueden tener efectos duraderos en el futuro, tanto en nuestras vidas individuales como colectivas. ¿Te has detenido a reflexionar sobre cómo tus decisiones de hoy pueden influir en las generaciones venideras? Pero Dios, incluso en medio de la maldición, continuó revelando su plan mayor. La separación entre los cananeos y los israelitas nos muestra que Dios siempre está en control, guiando todo según su voluntad. La bendición sobre Sem y Jafet fue un reflejo de su decisión de actuar con respeto y obediencia a Dios. Esto nos invita a reflexionar. ¿Estamos viviendo de manera que atraigamos las bendiciones de Dios o nos estamos alejando de ellas? Las palabras de Noé, como patriarca de la familia, tenían un gran poder. Su maldición y bendición mostraron cómo nuestras palabras pueden tener un impacto significativo, especialmente en relación con nuestros hijos y nuestra familia. ¿Estamos usando nuestras palabras para bendecir o para condenar? Tienen el poder de edificar o destruir. Por eso debemos usarlas con sabiduría y amor. A lo largo de la historia, vemos cómo estas bendiciones y maldiciones se desarrollaron. Aunque los descendientes de Canaán enfrentaron dificultades, también vimos ejemplos de redención, como Rahab, quien se convirtió en parte de la genealogía de Jesús. Esto nos recuerda que, sin importar de dónde vengamos, Dios ofrece oportunidades de transformación y redención para todos. La historia de Cam y sus hijos también nos deja lecciones sobre la diversidad de los pueblos. La descendencia de Cam está frecuentemente asociada a los pueblos africanos, destacando a Mizraim, quien está ligado a los antiguos egipcios. La influencia de Mizraim se extendió por África y más allá, mostrando cómo Dios utiliza incluso los mayores desafíos para moldear la historia. Esto nos recuerda que la redención y los planes de Dios son universales y alcanzan a todos, independientemente de nuestra procedencia. La descendencia de Mizraim, hijo de Cam, está directamente relacionada con la antigua civilización egipcia. Esta civilización, a lo largo del tiempo, influyó no solo en las regiones cercanas al Nilo, sino también en otras culturas alrededor del mundo. Por otro lado, Phut, otro hijo de Cam, tiene una conexión más difícil de trazar, pero se cree que contribuyó a las regiones del Cuerno de África. Sin embargo, la Biblia menciona a Phut de manera menos detallada, dejando su identificación exacta algo imprecisa. Ahora bien, es muy importante corregir un error común sobre la maldición de Canaán, hijo de Cam. Muchas veces, esta maldición es malinterpretada y erróneamente asociada con todos los pueblos africanos, lo cual es totalmente incorrecto. La maldición de Noé fue dirigida específicamente a Canaán, no a toda la descendencia de Cam, y mucho menos a todos los pueblos africanos. Esta interpretación distorsionada fue utilizada en el pasado para justificar la esclavitud, lo cual es completamente erróneo. La Biblia nunca apoyó la idea de que cualquier grupo, basado en su etnia, fuera inferior o mereciera un trato injusto. Ahora, enfoquémonos en Sem, el hijo bendecido de Noé, de quien descendería la línea que, más tarde, se convertiría en la nación de Israel. Sem representa la continuidad de la promesa de Dios para redimir al mundo. Cuando miramos la genealogía de Sem, podemos ver nombres que, a lo largo de la historia, se convirtieron en figuras importantes, como Eber, de quien descienden los hebreos. Esto nos recuerda que Dios trabaja de manera intencional a través de las generaciones. Al pensar en nuestras propias familias, es bueno reflexionar: ¿qué estamos transmitiendo a las próximas generaciones? Así como Sem fue elegido para aportar una herencia espiritual, nosotros también tenemos la responsabilidad de preservar el legado que Dios nos ha confiado. Sem recibió la promesa de que su descendencia sería un canal de bendición para todas las naciones, algo que se cumplió más tarde con Abraham, el patriarca de la fe. Abraham fue llamado para ser la clave de esa bendición,
y Dios dijo: «En ti serán benditas todas las familias de la tierra». Génesis 12, 3. Esto nos muestra cómo, a través de las generaciones, el plan de Dios se desarrolla y nos invita a reflexionar sobre el legado que estamos dejando. Dios tiene un plan bien definido, y cada linaje y cada nombre desempeñan un papel importante en ese plan. Esto nos hace reflexionar sobre qué podemos hacer en nuestra generación, cuál es nuestro papel en el gran propósito de Dios. Es fascinante darse cuenta de que la bendición de Sem no fue solo material, sino también espiritual. Mientras otras líneas buscaban poder o tierras, la de Sem buscaba algo más profundo: la presencia de Dios. Esto nos recuerda que la verdadera riqueza está en tener comunión con el Creador. Sem puede no aparecer tanto en los grandes eventos históricos, pero su importancia es indiscutible. Él es la raíz de donde surgen patriarcas, profetas e incluso el Mesías. Esto nos enseña que, muchas veces, no necesitamos ser figuras públicas o estar en el centro de atención para cumplir un papel relevante en el plan de Dios. La línea de Sem no solo preservó la fe, sino que mantuvo viva la promesa de redención que vendría a través de Jesucristo. Jafet, otro hijo de Noé, recibió una bendición relacionada con la prosperidad y la expansión. Noé, en Génesis 9, 27, dijo que él habitaría en las tiendas de Sem. Esto no solo indicaba crecimiento físico, sino que también sugería que, al conectarse espiritualmente con la línea de Sem, Jafet alcanzaría la plenitud. Esta profecía se cumple en Jesucristo, cuando los gentiles, descendientes de Jafet, son integrados a la familia de la fe. Esto nos recuerda que la gracia de Dios va más allá de linajes y etnias. Los descendientes de Jafet, como los griegos y romanos, desempeñaron papeles fundamentales en la historia, trayendo avances culturales e intelectuales. Pero también enfrentaron desafíos espirituales. Esto nos lleva a pensar en el equilibrio entre prosperidad material y crecimiento espiritual. ¿Cómo estamos usando las oportunidades que Dios nos ha dado para honrarlo? La relación entre Jafet y Sem nos enseña que el plan de Dios se completa cuando diferentes dones y propósitos trabajan juntos. Jafet trajo expansión y conquista, mientras que Sem trajo conexión con Dios. Juntas, estas cualidades se complementan. Al final de la vida de Noé, pasó por una fase de reflexión. Después de todo lo que vivió, aún tuvo tiempo para reflexionar sobre su trayectoria y pasar el bastón a la próxima generación. Vivir con propósito hasta el final es algo que podemos aprender de Noé. ¿Te imaginas cómo fue para él ver a sus hijos y nietos reconstruyendo la civilización después de todo lo que sucedió? Esto nos recuerda que, incluso en los momentos de calma, podemos seguir cumpliendo nuestro propósito. Noé, al ver la promesa de Dios cumpliéndose con la tierra siendo repoblada y las generaciones multiplicándose, también enfrentó desafíos. Tuvo que lidiar con los conflictos que surgieron entre sus descendientes. Este momento de su vida nos enseña que el papel de un patriarca no termina después de grandes eventos, como el diluvio. Continúa en la orientación y el ejemplo que deja para los demás. Noé es un gran ejemplo de perseverancia hasta el final. No solo sobrevivió al diluvio, sino que vivió para ver la promesa de Dios hacerse realidad. Su larga vida es un testimonio de cómo Dios sostiene a aquellos que permanecen fieles a Él. Este episodio también nos recuerda la importancia de estar siempre vigilantes. Este episodio nos invita a ser fieles, sin importar las circunstancias. Un aspecto interesante del final de Noé es que, a pesar de sus errores, fue recordado como un hombre justo e íntegro. Esto nos enseña que el legado de una persona no está definido por sus tropiezos, sino por cómo responde al llamado de Dios. Tal vez hayas enfrentado dificultades o cometido errores en el pasado, pero así como Noé, aún hay tiempo para vivir una vida que inspire a otros y honre a Dios. Otro punto es la simplicidad con la que la historia de Noé termina. No hay grandes celebraciones ni eventos, solo un relato sobre su muerte y los años que vivió. Esto nos recuerda que la grandeza de una vida no está en los aplausos, sino en cumplir fielmente la misión que Dios nos dio. Los textos apócrifos ofrecen narrativas complementarias sobre la vida de Noé, expandiendo lo que se cuenta en Génesis. El Génesis apócrifo, encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto, y el libro de Enoc ofrecen una visión más rica y simbólica. En estos relatos, Noé es descrito casi como una figura. No te quedes solo con esta reflexión. Pon en práctica lo que aprendiste. Evalúa tus acciones, fortalece tu fe y vive de manera que inspire a los demás. Si esta historia tocó tu corazón, no dudes en suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hay mucho más por aprender sobre los grandes personajes de la Biblia y las lecciones que pueden transformar tu vida. Únete a nosotros en este viaje. Gracias por ver. Un abrazo y que Dios te bendiga.